Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos y todas muy bien. Los saluda Federica Morici de Estudiantes Digitales. Bueno, tengo el agrado de presentar la segunda jornada de métodos alternativos de resolución de conflictos, mediación, llevada a cabo en conjunto con redes alternativas. La primera jornada fue excelente, la verdad que muchos de ustedes pudieron dar un muy buen feedback, sobre todo por correo electrónico. Ya está subida la clase y ya está subido el PowerPoint del doctor para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan volver a ver, eso va a estar disponible, ¿sí? Eso va a quedar a disposición de todos, así que es importante hacerles saber eso. Antes de presentarles a la ponente, quiero darles las instrucciones del día de hoy, ¿sí? Para que todo marche bien y ustedes se concentren específicamente en lo que va a dar nuestra ponente. Lo primero y principal, que es lo que les decimos siempre, no reporten asistencia por el chat, ¿sí? No pongan sus datos personales, su mail, su DNI mucho menos, no pongan datos sensibles en el chat. Yo me voy a encargar de tomarles asistencia a las personas solamente que han solicitado un certificado de participación en la instancia, ¿sí? Pero no es necesario que ustedes pongan ni el DNI ni nada de eso, no se preocupen. Preocúpense ustedes de la clase, yo voy a ser la que va a tomar la asistencia, ¿sí? No se preocupen por eso. Por otro lado, quiero decirle que las consultas a la doctora las realicen por el chat. Ella va a estar leyendo el chat y va a estar respondiendo todo lo que ustedes quieran ir preguntando, ¿sí? Lo principal es que estén, como les digo, concentrados en lo que ella va a mencionar. También recuerden que la presentación se les va a poder enviar a ustedes si Paula nos autoriza a hacerlo, así que tampoco por ahí se estén preocupando de copiar exactamente en un papel lo que dice. La idea es que presten atención, que se vayan sin dudas y que puedan aprender de este tema tan lindo que hoy ha convocado a tanta gente y de varios países, no solamente de Argentina, así que también agradecer por esta convocatoria. Bueno, ahí tenemos una persona de Paraguay, por ejemplo. Bueno, saludos a Paraguay. Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con esta capacitación de métodos alternativos de resolución de conflictos, mediación, llevada a cabo entre estudiantes digitales y redes alternativas, y por supuesto está la abogada María del Mar Villarroel también acá colaborando por si la ven en el chat, ¿sí? Bueno, voy a pasar a presentar a la ponente, que es quien ven acá como co-host, que se llama Paula Eugenia Coan. Buenas tardes a todos los que saludan. ¿Y quién es Paula? Que muchos la escucharon ya porque estuvo dando aportes en la clase anterior, pero ahora va a ser de ella la clase. Bueno, Paula es abogada recibida en la UBA, es mediadora matriculada en temas civiles y comerciales, es posgraduada en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Derecho y Tecnologías Innovadoras en la Universidad Austral, posgraduada en Derecho e Inteligencia Artificial en la UBA, es diplomada en Derecho Procesal Electrónico en la Universidad de Lomas de Zamora, maestranda en Derecho Civil en la Universidad Nacional de La Pampa, es posgraduada en Salud Digital de la UBA, co-coordinadora de la Comisión de Ética, Privacidad y Seguridad de Datos de la Red Centroamericana de Informática en Salud, y es asistente técnica del posgrado de Salud Digital en la UBA. Ella viene por parte de Redes Alternativas. Así que quiero agradecer profundamente a Paula por este espacio, por su tiempo, por estar acá hoy compartiendo estos valiosos conocimientos, y sin más preámbulo, porque ya sé que todos y todas quieren escucharla a Paula, bienvenida Paula y muchísimas gracias por tu tiempo, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Fede, María del Mar. Para mí es un placer. Estoy encantada de compartir y estuve presente la vez pasada y me encantaron las preguntas que hicieron, así que por favor, con total libertad, cada vez que quieran preguntar algo, adelante. Cuando termine les voy a pasar el PowerPoint, que de a poquito lo vamos a ir viendo, y lo hice, no es lindo, es práctico y es barato de imprimir.
porque no tiene muchas cosas ni nada, así que eso por lo menos les va a quedar de apunte. Lo que hice más que nada es un apunte, para que ustedes puedan tener de ayuda a memoria y de igual quedan conectados, nos avisan si quieren preguntar algo en base a eso, aunque no estemos en clase. Pero vamos a empezar un poquito a charlar de lo que nos toca el día de hoy, que tiene que ver con un método. Se llama el método de negociación de Harvard. Y tiene particularidades. ¿Se acuerdan todo lo que hablaron con Antonio la vez pasada en cuanto a mediación? El método de negociación de Harvard es como si fuese un líquido que ingresa a distintos envases y toma la forma del envase a donde ingresa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que les voy a contar hoy es un método, un proceso que puede adaptarse a distintos métodos alternativos de resolución de conflictos. Es como el corazón de una mediación, el corazón de una conciliación. Se puede usar este método e ingresarlo a formatos diferentes. Lo vamos a ir viendo, es todo un libro este método, así que vamos a ver algunos aspectos interesantes, algunos tips para que a ustedes les quede y que puedan entender de qué estamos hablando el día de hoy. Lo interesante, les voy a compartir un minuto para que ustedes puedan ver, sobre todo, esperen que le pongo, ¿lo ven bien ahí? ¿Se ve Sí, se ve correcto? perfecto, se ve muy bien. Genial. Vamos a ver primero, más que texto, vamos a ver este esquema al que vamos a ir yendo y viniendo todo el tiempo. Este es el famoso método de negociación de Harvard. No se preocupen, son muchos circulitos, pero los vamos a ir desarmando uno por uno. ¿Ven mi cursor? Que lo puse de rosa para que contraste bien con el verde, así que calculo que lo están viendo. Lo primero que vamos a hablar es de posiciones, de intereses y de opciones. Pero primero vamos a empezar con las posiciones. ¿Y qué significa esto? Cuando uno va a una negociación, generalmente lleva como una historia interna, ¿no? De lo que vivió, de las cosas que escuchó, un verso, una narrativa de lo que yo quiero presentar ese día en esa negociación. Vamos a hacer, yo me acuerdo que el otro día ustedes preguntaron qué diferencia había entre mediación, negociación, conciliación, todo esto. Si quieren, les hago un mini resumen de eso, para que ustedes lo tengan en cuenta. En una negociación pueden estar dos personas negociando sin un intermediario. El intermediario puede estar, pero no es necesario que esté. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? La negociación. En una mediación y en una conciliación sí hay un tercero, el mediador y el conciliador, ¿no? En cada uno de esos métodos. La diferencia del mediador con el conciliador es que el mediador es un puente de comunicación, no hace propuestas, ¿no? No interviene en propuestas. El conciliador sí lo hace. Esas son un poquito las diferencias para que vayan desarmando una y otra. No se preocupen que está en el apunte, lo van a tener. Después viene el arbitraje. En el arbitraje hay un tercero también, como hay en una mediación y en una conciliación, pero este tercero además decide sobre esas partes que están en ese tipo de proceso, ¿sí? Tenemos ese tercero ahí que toma decisiones. Y en un proceso judicial tenemos la posibilidad de que haya una mediación que se llame prejudicial de acuerdo a cada jurisdicción. Puede ser en la Argentina, en varias provincias de la Argentina hay mediación prejudicial obligatoria por ley. Supongamos, para ser conciliador se estudia una carrera específica. Para hacer las conciliaciones por lo general están legisladas. Cuando vos tenés casi una obligación de conciliación, por lo general son jueces en procesos laborales que intervienen en una conciliación. Hay entrenamiento profesional de conciliadores, pero supongamos, por dar un ejemplo, en el Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa, lo primero que se hace cuando hay una cuestión laboral es una conciliación obligatoria, ¿sí? Y en esa conciliación, por lo general, el que hace esa conciliación es un juez.
que puede o no tener entrenamiento, pero tiene la obligación de hacerlo. Sí se pueden entrenar ustedes aparte, pero como les dije hoy al principio, el líquido de esa conciliación es el método de negociación de Harvard. O sea que todo lo que hablemos hoy supongo que podemos decir así como conciliación powered by método de negociación de Harvard. Siempre está eso de trasfondo. ¿Por qué? Porque es justamente un proceso que uno aprende para no ir desprevenido, para no ir no preparado a una negociación. Porque una mediación, por supuesto que tiene un trasfondo negocial, ¿no? De alguna manera es una conversación, hay personas con intereses opuestos, oposiciones, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, me siguen hasta acá, que esto es súper importante. El contenido de esas estructuras que les acabo de contar recién es el método de negociación de Harvard. ¿Y de qué se trata todo esto? Gracias, se entendió, buenísimo. Entonces, ustedes cuando no entienden, no importa, me ponen una carita por algún lado, lo escriben abajo y frenamos un minuto. Les contaba hoy, cuando uno llega a una negociación, supongamos, yo estoy con Miriam Hermosilia, estamos las dos en una negociación, ¿no? No tenemos un tercero que se presente e intervenga en este espacio. Estamos nosotras dos. Y nosotras dos vamos a venir con una, como les contaba hoy, una narrativa, una idea, una historia, un trasfondo. Yo le voy a decir, y entonces, y la otra persona muy probablemente ya me conozca de antes y tenga, que Miriam me dice, la mediación podemos decir que es una negociación asistida. Hagamos algo, no mezclemos un método con otro para no hacer confusiones, pero es muy importante y muy interesante tu pregunta. Sí piensen en esto, tenemos particularidades y similitudes entre todos estos tipos de negociación que tienen que ver con los elementos que vamos a hablar hoy, pero cada uno tiene un formato. Por lo general, entiendo que acá hay muchos estudiantes de Derecho y abogados. Por lo general el formato lo puede dar la ley o los códigos procedimentales. Si es que hablamos de cuestiones que ya están en un espacio de proceso judicial, ¿no? O que están por llegar a un proceso judicial. Pero tienen sus particularidades de forma. El contenido puede tener similitudes, que es este método que estamos hablando hoy. Entonces, cuando llegamos a ese espacio, nos encontramos, ponemos un día y una hora, supongamos, en un café inclusive, y empezamos a conversar. Si no vamos preparadas a esa negociación, muy probablemente nos vamos a quedar plantadas en las posiciones. ¿Qué es una posición? La justificación de por qué estoy allí. Mi ego hablando, lo que yo quiero y no te voy a dar, lo que me interesa a mí y vos no tenés nada que ver con esto. ¿Se entiende? Es una posición más cerrada, más focalizada en mi interés propio, sin ver el interés del otro, no porque yo sea una mala persona, ni porque no me interese la otra parte, sino que voy enfrascada en mi posición. ¿Qué es lo que se suele hacer y qué es lo que se hace en un método de este estilo? Que es tratar de ir desarmando de alguna manera estas posiciones de uno y del otro a través de preguntas reflexivas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, legitimaciones. Todas estas son herramientas que cuando uno entrena a un mediador o a un negociador, le enseña estas herramientas. ¿Para qué? Para tratar de descubrir, vamos a volver al Power para que vayamos al gráfico. Entonces dijimos, estamos acá, la narrativa cerrada, el ego, lo que yo quiero, no miro al otro. Pero ¿qué es lo que está debajo de esta posición? Subyacen intereses. El verdadero interés de por qué estoy ahí, de qué es lo que quiero que tampoco estoy diciendo, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta, y es lo que tratamos de buscar en
las negociaciones los intereses subyacentes, que a veces son intereses comunes con la otra parte, pero estamos tan enfrascados en la posición que no alcanzamos a ver esos intereses comunes. Y como les digo, se trata de buscar esos intereses comunes. No se olviden que esto es un método, ¿no? Entonces uno va paso a paso. Trato de llegar a esos intereses comunes con, como les digo, estas herramientas, legitimaciones, preguntas, todo lo que tenga que ver con entender el espacio del otro. Es muy difícil muchas veces si estoy en una negociación negociando por mí misma. ¿Por qué? Por mi propia subjetividad, que a veces impide que pueda empatizar con el espacio del otro. Por eso en las negociaciones, como les decía hoy, puede intervenir un tercero. Si nos quedamos si vemos que estamos negociando con alguien y nos quedamos enfrascados en este espacio, en las posiciones, yo me doy cuenta que estoy tratando de ver un poco las cosas, cómo las resuelvo con quien tengo enfrente en esta negociación y me doy cuenta que estamos estancados. Ahí podemos llamar a un negociador entrenado que colabore con ese espacio para que de alguna manera pueda, vamos a decirlo así, surfear con esa gente para poder lograr encontrar esos intereses. Ahí puede ser que intervenga un tercero que no sean esas partes. Pero es muy importante esto. Vamos a volver al Power y les voy a mostrar lo siguiente. ¿Se alcanza a ver acá? Vamos a ver. Nosotros tenemos que negociar en base a los intereses, no a las posiciones. Si nos quedamos plantados en esas posiciones, no vamos a avanzar. Aquí, como yo les decía, tienen el apunte, de alguna manera, para que entiendan qué es una posición, que es lo que venimos hablando hasta ahora. El método de negociación de Harvard es un método de negociación colaborativo, no confrontativo. Ustedes me van a decir, bueno, bárbaro, pero si vos estás entrenada en este método de negociación, pero la otra parte no, jamás va a ir a buscar los intereses, siempre se va a quedar plantado en esa posición. Bueno, ahí es donde les digo que quizás haga falta un tercero, el negociador entrenado, que además se va a ver como un tercero ciertamente neutral, ¿no? Que lo que trate de hacer es tender lo que justamente se dice en el libro del Sí de Acuerdo, puentes de oro para generar una comunicación. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos sentados con otra persona en donde claramente compartimos intereses. Son esos famosos intereses, ven que voy a cerrar acá si no entran sonidos, ahí está. Son esos famosos intereses comunes que se pueden o no encontrar. A veces hay intereses opuestos, a veces simplemente podemos evaluar no estar más en esa negociación, ya vamos a ver por qué. Pero hay 4 elementos que yo quiero mostrarles hoy que tienen que ver con este gráfico. Y es de lo que también vamos a hablar hoy, que son 4 puntos fundamentales de todo esto. Uno tiene que ver con separar a las personas del problema. Otro tiene que ver con concentrarse en los intereses, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Y vamos a dejar estos 2 para después. Vamos a separar las personas del problema. Qué difícil, porque yo no me lo banco al otro, no quiero verlo más, estoy enojada o enojado, siento que me ha hecho daño y la verdad no puedo separar las personas del problema. Ese es un trabajo muy grande que tenemos que hacer, que tiene que ver también mucho con el autoconocimiento y con la evaluación de esa situación y con darnos cuenta de verdad si estamos en una etapa en la que podemos verdaderamente sentarnos frente al otro sin un tercero. Ahí es donde vamos a decidir si no logramos separar a las personas del problema, ahí es donde vamos a decidir traer un negociador externo o proponerle a la otra parte un negociador externo. Si yo voy a una mesa de negociación y le digo al otro, no, porque vos no entendiste, no sabés, vos, siempre el mismo, siempre la misma,
Si yo hago esto, no estoy separando a las personas del problema, estoy focalizando el problema en el otro. Entre paréntesis, todo esto lo podemos usar para las peleas en casa y demás. Este es un tip tipo asterisco. Ustedes ya saben, si se van a pelear con alguien, no focalicen en el otro, porque ¿qué les va a pasar? El otro va a focalizar en ustedes y es una retroalimentación permanente. Porque vos, porque yo, porque vos. Y en realidad el problema está acá, no en las personas. Me pueden decir, ¿puede suceder que el problema sean las personas? Sí, puede ser que el problema sean las personas. Y puede ser que eso sea una situación que no sea negociable, porque la realidad es que hay situaciones que son negociables y otras que no lo son. O por lo menos que no estén en una etapa de madurez que permitan una negociación. Muchas veces va a suceder. Supongamos, tenemos una sociedad que se está separando, pero hace muy poco que los socios terminaron esta sociedad de muchos años. ¿Y qué es lo que sucede? Lo emocional está muy presente y quizás no están en una etapa de madurez buena como para poder sentarse y separar las personas del problema. El negociador, en este caso, tiene que ser lo suficientemente atento, alerta y eficiente para entender las etapas de madurez de quienes están ahí sentados. Lo mismo sucede en el caso de que estemos con un matrimonio que recién se separa, un divorcio, y están liquidando los bienes. Y hace 2 meses se separaron. Y el divorcio salió hace 2 semanas. Bueno, claramente la complejidad emocional de ese espacio va a ser completamente distinta. Separar a las personas del problema es otro de los tips importantes del método de negociación de Harvard. Volvamos a el gráfico nuevamente. Entonces, separar a las personas del problema, concentrarse en los intereses y no en las posiciones, que uno viene, digamos, de la mano del otro. Si vos lográs ver el problema y no la persona y no la narrativa, porque muchas veces, ¿qué pasa? El otro te conoce tanto, por la razón que fuera, que sabe tus disparadores, tus triggers. ¿Se acuerda de la película Volver al Futuro? Que cuando a Marty McFly le decían gallina, no sé si en la vida de la película, a mí me encanta, cada vez que le decía chicken, el tipo estallaba. Eso es un trigger, ¿no? Eso es un disparador. Cuando vos le decís algo al otro que sabés que le afecta, más de uno está pensando en lo que le dice al hermano o a la hermana que sabe cuando le dice algo y el otro revienta. Bueno, esto es un trigger. Y en las negociaciones también se da. Mucho se da. El mediador, el negociador que esté presente en esa mesa tiene que estar tremendamente alerta a todo esto. Es parte de un buen negociador, entender cuáles son las bullets, las balas que están yendo de un lado a otro en esa mesa de negociación, porque va a intervenir con alguna pregunta reflexiva, porque va a entender que quizás se necesita de un espacio de respiro, porque quizás debe legitimar a alguien, ¿no? Porque quizás considera que tiene que hacer una movida de empowerment, empoderar a alguien. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando empoderás o legitimás a una de las partes frente al otro, porque el otro puede pensar, si vos sos el negociador, que has perdido neutralidad. Entonces hay mucha sutileza en esto. Por lo general, lo que se trata de hacer es una movida en conjunto. Como que gambeteás a los que les gusta el fútbol, ¿no? Un lado al otro. Le decís, ok, entiendo que ustedes están en un momento muy dificultoso de esta disolución de esta sociedad, pero ambos están trabajando para llegar a un momento en donde de alguna manera todo esto quede atrás. Tratemos de pensar de aquí en adelante. El negociador siempre maneja tiempos, de aquí en más. La gente siempre va a volver al pasado, que es donde está anclada, y en el pasado, ¿qué es lo que está? La posición. La posición. ¿Qué tenemos que salir nosotros? De la posición. Ir a los intereses. Separar a las personas del problema. Que empiecen a ver ellos mismos que están frente a un problema, no a un contrincante en un ring de boxeo. Bueno, yo mido 1,58 m, a mí en un ring de boxeo realmente me destruyen. Por eso aprendí métodos de negociación. Bueno, no solo por eso, sino porque me gusta, pero es interesante que sepamos
que la fortaleza, ahora lo vamos a ver cuando hablemos de man y pan, la fortaleza no es solo la fuerza, la fortaleza no es solamente la riqueza, la fortaleza no es en la situación de poder frente a uno. Bueno, pues si estás negociando con McDonald's y vos sos el que vende hot dogs o panchitos en la esquina, me parece que te vas a sentir en una situación, ¿no?, de no fortaleza. Guarda, no lo sabemos, porque hay que analizar la mejor alternativa fuera de ese acuerdo, de un posible acuerdo, o la peor alternativa fuera de ese acuerdo. Pero ya vamos a ir ahí. Vamos despacio. Yo lo que estoy haciendo es presentar, pero no les voy a spoilear títulos posteriores. Pero es interesante que sepamos que la fuerza no está solamente en quién tiene la voz más fuerte, quién tiene la plata, quién tiene el dinero. Bien. Volvemos otra vez al gráfico. Bien, criterios objetivos. Vamos a volver mejor al gráfico anterior y así nos posicionamos, aunque no sea posición de negociación, pero sí tenemos un foco en el esquema en sí. Entonces dijimos que había una posición, pasamos a los intereses, entendimos cuál era el interés del otro, porque hicimos todo este trabajo, el negociador preguntó, escuchó, empatizó. Hay muchas herramientas que si se hace, digamos, un entrenamiento como el rol del abogado del diablo, hay un montón de herramientas que le permiten al negociador entender los intereses. Una vez que entendimos los intereses y que esa mesa de negociación está viendo el problema y no las personas, tenemos que hacer algo muy importante, y que es esto que está aquí arriba. Alternativas. ¿Qué son las alternativas? Esto que les acabo de mencionar recién. Ven que acá tienen el tema del método, lo que venimos hablando, separar a las personas del problema, concentrarse en interés, buscar criterios objetivos, lo vamos a hablar en un ratito. Vamos a pensar ahora la alternativa, el pan y el mar. El pan es la peor alternativa a un acuerdo negociado. Y el mar es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto que les decía recién, ¿no? Me tengo que sentar a pensar yo, y el negociador me puede ayudar a esto, ese es el entrenamiento que ustedes van a tener, que esa persona que está en esa situación analice sus alternativas fuera y dentro de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a dar la fortaleza, y que va a saber cuándo tiene que retirarse de esa negociación si no le conviene. Porque capaz que no conviene. Pero eso solo lo vas a poder saber si vos analizás bien detalladamente cuál es tu verdadero lugar en esa negociación. Por más que vos seas el que vende los hot dogs o los panchitos y el otro sea McDonald's, ¿no? Un ejemplo que se suele dar en esto es, supongamos, el vendedor de la calle, ¿no?, vende unas jarritas. Y viene un señor con muchísimo dinero y le ofrece por la jarrita, pero le regatea, ¿no? Eso es una negociación de regateo, no colaborativa. Le dice, yo más de esto no te pago y demás. El vendedor de las jarritas, que quizás no es un señor de mucho dinero, ni tiene estudios, pero sí conoce el mercado. Conoce el mercado y sabe lo que puede lograr en ese espacio. Entonces, él sabe cuándo retirarse de esa negociación, cuando el señor fuerte y de mucho dinero, riqueza, le ofrece determinada cantidad de plata. No, no te lo acepto. Ey, pero te perdiste una venta. No, porque él sabe que en el mercado su alternativa es mejor fuera de ese acuerdo. Porque él conoce el espacio, lo analizó y sabe a cuánto puede llegar a vender. Pero como el otro se cree que es mucho y bla, 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 y tiene mucha potencia en la forma en que habla, entonces de esa forma él lo que le sucede es esto de poder analizar y retirarse a tiempo, ¿no? O poder analizar y que el precio que le dice no es algo que suele ofrecerse en ese mercado en particular.
Y como no se suele ofrecer en ese mercado en particular, ese precio sí le conviene. Entonces él, la mejor alternativa la tiene dentro del acuerdo. ¿Me siguen? Mejor alternativa, peor alternativa dentro del acuerdo. Bien. Permítanme que voy a buscar para... Ah, Gladys no podía ingresar. Bueno, ya estás. No te preocupes que vas a tener el PowerPoint. No pasa nada. Vamos a volver acá atrás. A ver. Yo voy a ir y venir con los Power. Yo no soy ordenada con la presentación de los Power porque a mí lo que me importa es que entiendan, no que sigan una estructura determinada. La estructura es esta. Esta sí es la estructura que deben seguir. Entonces, tenemos las alternativas, pero vamos a ver algo referido al MAN y el PAN que a mí me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es lo que determina el poder en una negociación? Esto que les acabo de explicar, el MAN y el PAN. Cuanto mayor sea su MAN, mayor va a ser su poder de negociación. Por eso es re importante que ustedes busquen ese MAN con la gente con la que están negociando. Supongamos yo soy la negociadora en un encuentro entre dos personas. Me voy a sentar en una mesa aparte, en un espacio de una reunión privada, con la persona A, y voy a intentar buscar cuál es el mejor MAN de esa persona. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo 3 pasos. Inventar una lista de opciones, aunque algunas parezcan locas, ¿no? Tipo brainstorming, voy tirando. Después busco las ideas más prometedoras y las que sean más realistas, las que realmente yo pueda aplicar a todo esto y convertirlas en algo práctico verdaderamente. Y cuando ya tengo desmenuzado esto y enfocado en lo más importante, buscar la mejor de esas alternativas. Y de eso me voy a tomar, de eso voy a ayudar a esa persona que se tome de eso para que sepa si se queda en esa mesa de negociación o no se queda. También puedo ayudar a pensar en el MAN de la otra parte, ¿no? Analizar la estructura de la otra parte. Que esto es muy importante, que es estudiar al otro. Ya puedo ir yo a la mesa de negociación con las partes estudiadas, me va a dar mucha herramienta. Entonces, por eso es tan importante esto que veíamos hoy en el esquema del método de negociación de Harvard, las alternativas. Entonces, posición, intereses. Veo las alternativas, las analizo, qué es lo mejor, qué es lo peor, hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo. Pero no voy a una negociación, che, voy a ver si voy y a ver qué pasa. Así no, porque de esa manera van a ir desprotegidos. Ustedes o van a ir mal preparados para dirigir una negociación, en el caso de que sean contratados como negociadores. ¿Se entiende esta diferencia? Y que es muy importante esto que les digo, saber cuándo estar y cuándo retirarse. Uno eso tiene que analizarlo muy bien. Entonces fuimos a las alternativas. Volvamos al esquema madre del método de negociación de Harvard. Lo pongo en modo... ¿Lo ven bien ahí? Porque por ahí es más fácil ir y subir de esta manera. Entonces estamos en las alternativas. En las alternativas del MAN y el PAN. Supongamos que ya analizamos todo esto, que ya lo vimos, que ya estudiamos cuáles eran mis mejores opciones y las peores, pero resulta, vayamos acá abajo, ¿ven? Criterios objetivos. Bueno, quédense con esta palabra, criterios objetivos. Y volvamos a estar todos juntos. Cuantas más cámaras prendidas haya, para mí mejor, porque hay algo que se llama metacomunicación y que es la parte más importante de la comunicación y que todo negociador, mediador, conciliación, tiene que tener muy en cuenta. Lo hablábamos hoy con Fede y con María del Mar, que es la comunicación gestual, lo que transmito, mi tono de voz, lo que está a mi alrededor. Todo eso es metacomunicación. Y los negociadores, los mediadores, los conciliadores, tenemos que tener muy en cuenta la luz del espacio donde estamos, que se nos escuche bien en lo posible. ¿Por qué? Porque perdemos fuerza negocial
si no tenemos con qué y cómo comunicar. Hoy en día, si hacemos una negociación virtual, estas van a ser nuestras herramientas. Por lo tanto, tenemos que tener aro de luz, aunque parezca medio así fashion, no es que es fashion, es práctico, porque te ven la cara. No importa, estoy mal peinada, bueno, no importa, no me pinté bien, no importa, el tema es que se entienda qué es lo que quiero comunicar. El 80% de la comunicación, no lo digo yo, lo dicen las grandes mentes estudiosas de la comunicación, es gestual. Se llama metacomunicación y es lo que hace que le creamos a la otra persona. ¿Vieron cuando ustedes dicen, ese no me cierra? No me cae bien, pero no les dijo nada malo, ni nada. La metacomunicación no era coordinada con el contenido de esa comunicación. Los axiomas de Václavic, los 5 axiomas de Václavic, contenido y comunicación, todo lo que tiene que ver con esos axiomas de Václavic es interesantísimo. Un día, cuando quieran, lo conversamos, no me quiero detener en eso porque es bastante largo, pero tiene que ver con esto, ¿no? La comunicación digital y analógica. Lo digital es lo que digo, lo analógico es todo lo de alrededor y lo analógico es lo que más transmite. Si yo no soy coherente con lo que digo con respecto a cómo lo transmito, y ahí es donde ustedes van a encontrar que alguien dice no me cierra. Ese es el no me cierra, no hay coherencia. ¿Sí? Bueno, volvemos. Esto quería transmitir varias cámaras encendidas, por lo cual mi método fue un éxito. Es re interesante, a mí además me encanta poder tener ese feedback con ustedes. Es lo único que nos conecta, ¿no? Bueno, entonces estábamos en estos criterios objetivos. ¿Qué es un criterio objetivo? Algo que dice alguien que está autorizado para decir eso, ¿no? Que está legitimado para decir algo. Ejemplo, un tasador. Por ahí, no sé, en otros países por ahí se dice alguien que le pone el valor a un inmueble, alguien que se ocupa de bienes raíces. Por favor me dicen si en algún país no se entiende lo que estoy tratando de comunicar, pero es una persona que se encarga de ponerle un valor a un inmueble, ¿no? Tasador, perito, alguien que trabaje en bienes raíces. Esta persona le pedimos en esa mesa de negociación en la que tenemos una liquidación de una sociedad anónima o lo que fuese en sus países, y estamos discutiendo sobre que yo te quiero dar a vos esto y vos no me lo darás y la. Entonces hay una posibilidad de hablar de un criterio objetivo. Ya no es más lo que me parece, sino lo que es. Entonces se puede pedir un cuarto intermedio en esa negociación o se puede ir preparado a esa negociación con esas tasaciones en mano, esos criterios objetivos, que es muy interesante y uno va preparado. Supongamos que la persona A llevó su tasación, ¿no? Su criterio objetivo, y la persona B el suyo. No importa, porque podemos hacer un promedio. Nunca va a haber una disparidad. Si son organismos, aunque sean privados, pero son serios, no va a haber nunca una disparidad espantosa, una distancia tremenda entre un valor y otro. Va a haber diferencias, pero no tremendas. Nos va a servir como criterio objetivo. Entonces no vamos a estar discutiendo más sobre lo que me parece, sino sobre lo que es. No les diría evidencia, porque la evidencia es muchísimo más poderosa que un criterio objetivo, ¿no? Es prácticamente una respuesta. Una evidencia puede ser un ADN, ¿no? Un ADN es una evidencia, pero paréntesis, una afiliación, por lo general, no es negociable, ¿no? Una cuestión filiatoria. ¿Qué es una afiliación? Un reclamo de paternidad de alguien hacia un presunto padre. Eso no es mediable. ¿Por qué no lo es? Porque involucra lo que se llama el orden público, ¿no? Algo que no se puede trabajar en espacios privados. ¿Por qué? Porque involucra el derecho a la identidad. Entonces no es mediable. Van a ver en cada una de las legislaciones de sus provincias o sus países que se determina, si enciendo la cámara me tira afuera. Olvídate de la cámara, Hugo. Pero los que sí pueden, bienvenido. Los que no pueden, no pasa nada. Pero yo invito. Es importante que tengamos en cuenta esta cuestión de
que es lo que la ley marca en el fondo, porque si bien vamos a estar, si hacemos una negociación privada, bueno, en la medida de lo que es lo normal y lo lícito, pero si estamos dentro de un proceso, tenemos que ver de qué se trata y qué formato nos va a dar ese proceso a todo esto. No es lo mismo una mediación privada, ¿no? En un país, en donde una provincia donde no hay una legislación que le da formato a un lugar donde sí lo hay, ¿sí? Y esto es algo a tener en cuenta. Supongamos nos invitan como negociadores a colaborar, a ser co-negociadores con otras personas en otros países, fantástico, podemos coordinar con los negociadores y ver la legislación de fondo. Por lo general se suelen llamar abogados justamente por esto, para evitar, me dice, hay cuestiones regulables donde no se concede mediación aparte de los derechos de familia en Argentina. Sí, hay cuestiones que no son mediables. Por ejemplo, las que involucran cuestiones de violencia de género. Otra cuestión que no es mediable, por ejemplo, son los amparos, que para traducirlo para otros países es como una medida judicial muy veloz y rápida que protege derechos constitucionales muy puntuales. Esto por lo general no es mediable. Un juicio ejecutivo de esos donde se ejecutan cheques o pagarés no es mediable, ¿sí? Hay muchas cuestiones que la ley de algún espacio, provincia o país dice esto no, esto queda fuera. Y además hay otros procesos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, San Luis, donde los procesos judiciales están sistematizados, son digitales, se han despapelizado, y Mendoza entiendo que también está en un camino de despapelización, pero por ejemplo en La Pampa, por darles un ejemplo, todo el proceso judicial es online, todo es online, ¿no? O excepto las audiencias que pueden ser presenciales o virtuales de acuerdo a la situación en particular. Entonces, es el propio el sistema, que esto quiero marcarlo, puede pasar en otros países y en otras provincias. La justicia tributaria es 90% online, tal cual, pero justicia tributaria muy particular, en Mendoza es así, ¿no? En general, los procesos que involucran más cuestiones más administrativas se están tratando de digitalizar. Córdoba es digital, tal cual, Córdoba es digital, me hacen acordar de alguna jurisdicción. Yo tengo conocidos en muchas jurisdicciones justamente porque somos medio fanas de los procesos digitales y estamos en contacto permanente. Tierra del Fuego también está haciendo un proceso, ha venido a La Pampa a ver. Digamos, no hay mejores y peores, lo que hay son adaptaciones del sistema a los espacios. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque hay veces que nosotros hablamos de todo el líquido, Misiones es digital en parte tal cual, hablamos del líquido, el contenido de todo esto, pero también tenemos que pensar en la forma y lo que podemos y no podemos, ¿eh? Pero, por supuesto, esto nos llevaría un montón de tiempo porque me encantaría además hablar de cada una de las jurisdicciones. Igual, por favor, me dicen, porque yo me engancho de última, María del Mar o Fede me cortan y volvé. Pero bueno, Estamos bien con el tiempo, Paula, así que genial, tranqui. bárbaro. Igual yo lo que trato de hacer es esto de mechar, ¿no? Con las cuestiones de la realidad, para que, ¿vieron los juegos de encastre que jugamos cuando éramos chiquititos? Que es un espacio que tiene un tablero que tiene espacios de forma de estrellita, cuadradito, qué sé yo, y uno va metiendo las figuritas. Yo trato de que haya encastre, ¿no? De que empecemos a meter las figuritas en los lugares. Entonces, dijimos que estamos aquí. A ver, estamos en este espacio ahora, ¿verdad? Llegamos acá, analizamos las alternativas, qué es lo mejor o lo peor fuera del acuerdo, cuáles son las opciones que están en la mesa, le puedo pasar al negociador la propuesta que ahora va a venir o no, pero ¿qué tenemos? Ya también analizado criterios objetivos, ya sabemos lo que valen las cosas. Esa discusión de lo que me parece ya se dejó de lado porque tenemos una información de un criterio objetivo.
hemos pedido, supongamos que hablamos de alquileres, también lo pudimos averiguar, una renta, inclusive pudimos hablar con vecinos, trajimos información, entendemos el contexto, la mirada debe ser sistémica de todo esto. ¿Por qué? Porque en esa mesa de negociación no solamente tenemos esas personas que están ahí, sino actores invitados que serían como los terceros, que no están presentes, pero están tipo esposa, esposo, madre, padre, hijo, la suegra, Chan, ¿no? Todos esos que están presentes de alguna manera en las negociaciones. Perdón las suegras, ya me va a tocar a mí en algún momento. Ya seré suegra yo también, y ya verán. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta toda la cuestión sistémica. Entonces ya estamos en la mesa de negociación, vamos a decir, un poco más calmados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pudimos desmenuzar y separar a las personas del problema. Porque ahora estamos hablando de un problema y porque entendimos que hay cuestiones y elementos que nos dieron una mano para resolver ese problema. Y que estamos con posibilidades ciertas de hacer un ofrecimiento a la otra parte, porque ya entendemos dónde estamos, ¿no? Empezamos a brindar opciones sobre todo esto. Inclusive los negociadores, también se usan las mediaciones, se llama la pregunta del replanteo. Supongamos que hay un tercero negociador ahí y pregunta, bueno, ya que hace una especie de resumen, ¿no? Que es otra herramienta que se utiliza en las negociaciones y en las mediaciones también. Y él les dice, venimos trabajando, ya es la segunda reunión que tenemos, venimos trabajando arduamente en la búsqueda de un posible acuerdo. Acá hemos buscado ya los criterios que nos ayudaron a poder determinar si las evaluaciones que ustedes planteaban eran realmente creíbles o no, si les servían para poder delimitar los espacios del dinero y de la repartición de bienes que estamos hablando en esta liquidación de la sociedad. Hemos hecho un arduo trabajo, como les digo, y todos hemos colaborado. ¿Qué hace el negociador en este punto? Paréntesis. Está legitimando a las partes, está hablando de lo que hemos hecho, ¿no? Habla de equipo, de alguna manera, y cambia las posiciones, que de alguna forma están subyacentes en ese espacio. Y les dice que si bien nos hemos enfrentado a duros momentos, los pudimos pasar y pudimos llegar a este espacio y esta etapa, y yo les quiero consultar, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos hacer entonces para satisfacer los intereses de A y al mismo momento satisfacer los intereses de B? ¿No? Esta es como una especie de fórmula también, pregunta del replanteo, que se suele hacer para que se empiecen a abrir las opciones. Bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto. El negociador puede anotar las opciones, se puede ir visualizando. ¿Qué es importante en todo esto? ¿Saben qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son neuronas que tenemos todos nosotros, las compartimos con los simios, de hecho se descubre con ellos, Silvi nos dice que sí, son neuronas que nos permiten ser seres sociales, ¿no? Que nos permiten la empatía. Había un científico, Giacomo Girolati, que fue el que descubre esto. Son neuronas que se activan cuando se ve a otro hacer algo y el cerebro de alguna manera imita esa situación. ¿Y para qué nos sirve este dato? Porque lo van a ver en YouTube, hay muchos videos sobre esto que son interesantes. Cuando vos ves que la mesa de negociación está en juego, está encaminada, empezás a ver que hay como una danza, una coordinación entre las personas. Supongamos, yo me corro, la otra persona se corre, hay como una actividad en espejo. Supongamos, si tuviese una tacita de café, no tengo. Si tuviese una tacita de café, yo tomo, capaz que el otro levanta la tacita de café. Esos son datos, elementos que hacen ver también en una salida, paréntesis. Si la otra persona está enganchada,
va a trabajar con neuronas de espejo. No es un dato menor. Entonces es importante que veamos, por eso la atención permanente, los 5 sentidos en esa mesa, el negociador. Y una herramienta que se usa en todo, en la vida, en las conciliaciones, mediaciones, juicios, arbitrajes, negociaciones ni hablar, que es la escucha activa, una herramienta, la escucha activa. La escucha activa es no solamente, te estoy escuchando, no, es de alguna manera es un trabajo, se logra con el tiempo. Es verdaderamente estar escuchando al otro sin que tu cerebro te esté diciendo, tengo que salir a correr, no hice los deberes, lo que sea. El cerebro no está hablándote a vos, vos estás replicando prácticamente lo que el otro dice en tu mente. Eso te permite una atención infernal y sacar un montón de datos de lo que el otro está comunicando. Y te va a permitir hacer muchas mejores preguntas, inclusive en una audiencia de testigos. Preliminar, lo que fuera. La escucha activa es una herramienta feroz que la tenemos que usar para todo. ¿Sí? Es difícil de adquirir difícil no, es práctica, ¿no? Pero hay que estar para el otro. Esa es la escucha activa. Bien, si estamos en esa mesa y ya estamos con todo esto a flor de piel, con las opciones abiertas y estamos con todo presente y trabajamos con entendiendo las neuronas espejo, entendemos la historia de la narrativa de esa gente, sabemos qué palabras quizás no tenemos que usar porque van a ser disparadores negativos. El mediador puede equivocarse y decir algo que lleve a alguna de las partes a una posición, al pasado. No importa, nos vamos a equivocar, porque nosotros trabajamos sin red. Antonio Tula, el magíster, que ustedes lo tuvieron en la clase pasada, siempre me enseñó eso del día 0. Los mediadores, los negociadores, trabajamos sin red. No tenemos algo que nos sostenga, pero sí tenemos que saber que podemos retomar, que podemos retrotraer, que es una manera de aprender y que a veces va a pasar que vamos a meter la pata, pero bueno, lo podemos resolver, de todo volvemos, pero tenemos que tener en cuenta esto que es importante. Bien, volvemos al esquema. Entonces estamos aquí en las propuestas. En las propuestas, el negociador puede recibir la propuesta de una. Supongamos que las partes están en un momento en donde estamos todos sentados en una mesa conjunta, el negociador está presente o la negociadora está presente, y las partes por sí mismas empiezan a presentar propuestas. Pueden pedir analizarla, a veces pueden estar acompañados de abogados, ¿no? Que sean equipos en una mesa de negociación. La persona y 2 abogados, la otra persona y 2 abogados más, o abogadas, lo que sea. Y pueden decir, bueno, por favor, necesito unos minutitos para hablar en privado. Eso es una reunión privada, es una herramienta que se usa muchísimo, y se puede usar esa herramienta en cualquier etapa de esta negociación, ¿no? Aquí puede pedir, quiero salir unos minutitos a hablar con mi equipo, queremos ordenar algunas cosas. ¿Eso está mal? No, eso es absolutamente positivo y sirve. Entonces yo puedo ir a analizar propuestas con mi equipo afuera y traer quizás una propuesta mejorada. Puede suceder que se genere una especie de brainstorming, ¿no? Tiro idea, propuesta, analizo. ¿Qué es lo que siempre tengo presente? ¿Recuerdan el man y el pan? ¿Es lo que me saca o me deja fuera de esa negociación? Y si mi mejor alternativa es ese acuerdo, en base a lo que se estuvo hablando, ¿no? En base a todo lo que venimos coordinando y en base a todo lo que se analizó, y mi mejor propuesta, mejor dicho, mi mejor opción es estar en ese acuerdo, ¿a dónde llegaré? Justamente a un acuerdo. Si las propuestas que se manejan en esa mesa no son mejores que mi alternativa fuera de ese acuerdo, no habrá acuerdo, porque yo voy a estar mejor afuera de ahí, yo o quien esté participando en esa negociación, pero el negociador lo que trata de hacer es
coordinar con su mesa para que cada uno siempre tenga presente todo esto. Vos podés pedir una reunión privada para conversar, te pueden decir, me quiero reunir un ratito con el negociador o la negociadora, conversar sobre esto. Todo lo que coordina dentro de ese método que venimos viendo, de ese flujo de trabajo, todo es válido, todo sirve siempre y cuando que el negociador no pierda la neutralidad, no desbalancee, entienda que el negociador, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Somos personas y nos pueden cooptar. ¿Qué significa esto? Cooptarnos. Significa que la narrativa, la historia, la vida de alguna de esas personas puede influir tanto en mi mente o en mi emotividad que yo pierda neutralidad. Y tengo que estar muy atento y atenta a esto, muy atento. Eso es parte del autoconocimiento. Voy a poner un ejemplo burdo, pero sirve muchísimo. Si alguno de ustedes se acaba de divorciar, traten de no ser parte de una negociación ni de una mediación de una liquidación de la sociedad conyugal. Va a ser muy difícil que puedan separar su propia vivencia de lo que está sucediendo ahí. Y muy probable pierdan esta neutralidad. ¿Sí? Sean más vulnerables a la gente es muy hábil. Todos nosotros somos muy hábiles. ¿Y qué es lo que tratamos todos de hacer? Agradarle al otro. Y al negociador no le va a pasar distinto. Van a tratar de que la persona A va a tratar de que vos le agrades más a esa persona que el otro, que vos veas que la víctima de todo esto soy yo y no el otro. ¿Mm? ¿Viste qué malo que es? ¿Viste qué mala que es? No me deja hablar. Bueno, estas cosas van a pasar. Por eso nosotros y nosotras tenemos que estar todos muy atentos, muy conscientes de cómo estamos y en qué etapa de madurez tenemos las situaciones sobre las que vamos a trabajar. Si vemos que no estamos acorde, le decimos a un colega una gauchada que le puede pasar al otro, gauchada. Los que están en Paraguay no saben de qué estoy hablando. Cuando vos le haces un favor a la otra persona, tratás de, por lo general, retribuirlo. Entre colegas esto puede pasar. Miren, a mí me tocó una mediación cuando recién empezaba a trabajar, que me costó mucho y decidí no hacerla porque no podía, me di cuenta que no podía salir del esquema de ese espacio en este sentido. La mediación la pide una persona que estaba en prisión, ¿no? Por una cuestión de violencia con respecto a su expareja y pedía lo que se llama un plan comunicacional. Esta era una mediación, no una negociación, pero viene a esta cuestión de los límites propios. Yo no me sentí preparada para poder mediar en esta situación porque no podía separarme de la situación subyacente que es esta cuestión de maltrato de fondo. Esto fue hace varios años cuando recién empezaba. La vida da oportunidades y hace un mes me tocó una muy similar en la que sinceramente pensé que la parte requerida a quien se citaba para que sea parte de esta mediación, que se hizo a distancia, ¿no? Para no trasladar a la persona que estaba en la cárcel y no generar posibilidades de algún acto de violencia, ¿no? Lo que sucedió fue que se hizo virtual, cada uno con su abogado, pues en la provincia los mediados tienen que tener abogado representante, y yo pensé que la requerida, la mamá de los chicos, no se iba a presentar, y se presentó. Y se dio una conversación muy importante e interesante, todo en pos de los hijos. Algo muy raro, no es lo habitual, pero así sucedió. Y se acordó finalmente no visitas de los chicos al espacio donde estaba el padre, pero sí una llamada telefónica en determinado momento, no videollamada, para que no se vulnere el espacio de intimidad de esa mamá, ¿no? Entonces se llegó a un acuerdo, y en los acuerdos, ¿qué es muy importante?
en una negociación, en una mediación, lo que sea. Lo claro, y esto es parte de lo que hoy quiero que a ustedes les quede muy presente. Los convenios no tienen que estar escritos para abogados. Los convenios tienen que estar escritos para la gente. Pues se va a ir con ese papelito y tiene que entender qué es lo que tiene que hacer. No le voy a poner ad effectum videndi, ¿no? A hablarle en latín, ¿no? Como dice Ut Supra, ¿por qué no pones arriba y te dejas de hinchar? ¿No? Hablemos claro. Hablemos claro en cuanto a qué es lo que me importa. Que la gente que son los dueños de ese convenio sepan qué tienen que hacer. Una sociedad, gente, supongamos, muy formal, una sociedad que lleva muchos años, que es muy conocida, uno va a manejar otro tipo de lenguaje, claramente, y muy probablemente haya abogados interviniendo en ese proceso y van a requerir de alguna articulación con números del Código Civil y Comercial o del código que corresponda del país que sea de acuerdo. Esto está muy bien, no es que esto no tiene que pasar. Yo no estoy hablando de la informalidad legal, estoy hablando de la comprensión del lenguaje, la manera en cómo escribo cada cláusula de una negociación. Porque si yo hice todo el laburo de negociadora y llegamos a un acuerdo y después escribo una porquería, no va a haber buenos resultados. No, pero no quedó claro. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay claridad en lo que se escribe? Los abogados lo sabemos muy bien, ¿no? La media biblioteca para un lado, media biblioteca para el otro. Estamos generando nosotros un espacio de litigio porque escribimos mal un convenio. Y esto se los digo a los estudiantes y a los abogados que ya están en ejercicio, para algo que por ahí no somos tan conscientes. A mí me hubiera gustado mucho que me lo digan en la universidad, y yo fui a una universidad muy buena, pero me hubiera gustado mucho que me digan, mirá, todo bien, derecho procesal, derecho civil, derecho romano, todo fantástico, pero decime que tengo que ser clara, al margen de que yo pueda intuirlo, ¿no? Porque después ni siquiera los escritos los hacemos. ¿Has presenciado mediación por reclamo de alimentos y es difícil mantener la objetividad? Sí, es verdad. A ver, espérate, lo quiero leer completo. Dice Juan, he presenciado, ay, se me corrió. He presenciado mediación por reclamo de alimentos y es difícil mantener la objetividad cuando escuchás a la parte denunciada las excusas que da para no pasarle la cuota a sus propios hijos. Exacto, es muy difícil, pero el negociador se entrena para eso. Y el mediador se entrena para eso, para separar a las personas del problema. Vos no podés sentarte en la silla de las partes. Vos estás sentado o sentada en otra silla, en donde vos tratás inclusive de transmitir con todo tu ser que ese espacio, me van a decir, sí, pero bueno, no habrá acuerdo. No habrá acuerdo, no forcemos acuerdos. No forcemos acuerdos. Hay mesas de negociación que no están preparadas para un acuerdo. No es que metemos un gol y solamente si nos llevamos un acuerdo. No es así. Por ahí el mediador, el negociador, trabajó muchísimo y abrió puertas que en ese momento no son visibles, pero que muchas veces, y me pasó un montón de veces, pero un montón, que en un momento no se llega a un acuerdo, te llaman 3 meses después o al año siguiente y llegamos a un acuerdo, por los niveles de madurez del conflicto. O porque se cerraron otras puertas que creían abiertas, o porque evaluaron mal su mano, su pan. Lo evaluaron mal, listo, hay que volver a la mesa de negociación. Es muy difícil estar en mesas en donde se dicen cosas muy tremendas, pero muy tremendas. Por eso uno se entrena. Uno no va como... Y vos no, o vuelven a revisar acuerdos anteriores, también puede pasar. Pero ya cuando se revisan acuerdos anteriores, por lo general hay abogados interviniendo. Y va a haber una nueva conflictividad, ¿no? La de ese convenio que se está revisando. Muchas veces, de acuerdo a la legislación de cada país o provincia, lo que fuese, se requiere, por favor alguien me dice si lo que voy a decir no se entiende, se requiere que ese convenio, que salió de una negociación,
Supongamos, vamos a ver algo re práctico. Yo soy una negociadora privada, me contratan para, para trabajar en un conflicto entre dos sociedades que venden algo similar y están en desacuerdo en la zona de venta, por dar un ejemplo. Bueno, lo trabajamos todo genial, todo fantástico, llegamos a un acuerdo. ¿Qué es lo que solemos hacer si es una negociación privada o una mediación privada? Que se certifique la firma ante un escribano público, ¿no? Porque si es privado, por lo general, les vuelvo a decir, siempre de acuerdo a la legislación de cada lugar, el mediador, el negociador, no le da la fe de un escribano, ¿no? a ese acuerdo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Mandemos a firma de escribano. Firma digital, bienvenido sea. Esa firma digital sí, firma electrónica no. Hay una diferencia muy grande. Ahora la vamos a hablar al final si nos queda un ratito, la diferencia. Pero también depende de cada jurisdicción, porque por ejemplo Chile a la firma digital le dice firma avanzada y a la firma electrónica le dice firma simple. Son todos temas que los mediadores, negociadores tenemos que tener en cuenta, las palabras, lo que significan, de qué estamos hablando. Algo que Antonio siempre desde el día cero me enseña, consenso de significado, aunque parezcas tonta. ¿Qué significa tal cosa? ¿No? ¿Qué es esto? Yo cuando me vine a vivir a La Pampa, tenía 8 años, yo nací en Ciudad de Buenos Aires, y fui a la casa de un amigo a jugar, ¿no? Y tenía un montón de autitos de carrera, a mí me encantaban, y fui a buscarlo. Ay, ¿me prestaste este autito de carrera? No, es Katanga, ¿no? Le decían Katanga a los autitos de carrera. Bueno, ¿qué significa? Uno tiene que preguntar qué significan las cosas. Cuando no queda claro, o por ahí percibís como mediador o negociador, que uno entiende que parcela es una cosa y el otro está hablando del terreno de atrás de casa. El negociador que tiene que preguntar, disculpen, ¿la parcela número tanto y el terreno atrás de la casa son lo mismo? Parece una tontería, no lo es. Porque alguno está pensando, voy a tomar agua. Bánqueme 2 segundos. Alguno está pensando que están hablando de algo, que están negociando, y en realidad es otra cosa. Consenso de significado. El que quiera anotar, anote, porque eso no lo puse en el Power. Ahí está, iba para la homologación. Gracias, Analia. Sí, depende, esto lo voy a repetir muchas veces porque realmente es así. Depende de cada jurisdicción. Supongamos, muchas legislaciones en la Argentina de las diferentes jurisdicciones, provincias, yo he leído varias, Tucumán, San Juan, bueno, había varias que requerían que todas las mediaciones que se hagan luego fueran a ser homologadas, ¿no? ¿Qué es homologar? Es un proceso judicial, o sea, ya tuviste el acuerdo, todo bien, lo que haces es como darle fuerza de ley, por si algo no se cumple. Entonces se arma un pequeño proceso judicial que se llama homologación, que no es contradictorio, no es que es uno contra el otro, y un juez lo que hace es decir, para las partes A y B, esto es como la ley misma. Eso es una homologación, ¿sí? Algunas jurisdicciones dicen todo se homologa. Otras jurisdicciones, como la de mi provincia, La Pampa, dice que se deben homologar las cuestiones en donde intervienen niños, niñas, adolescentes. ¿Sí? Esas cuestiones sí se deben homologar. Si ustedes me preguntan a mí, todos los convenios que se firmen en estudios privados, en oficinas privadas por negociaciones o mediaciones, está buenísimo que manden a certificar firma. Y después si homologan, no importa, bienvenido sea, porque nadie los va a llamar a ratificar firma y contenido, porque hay un escribano que dice que la firma de A es de A. Entonces se ahorran otro pasito más. O sea que eso siempre es bienvenido, mandar a certificar firma. Homologar, a ver, la homologación por lo general tiene un costo. Nosotros siempre le tenemos que decir a la gente, esto tiene un costo, ¿lo querés hacer? ¿Lo podés hacer? El costo es tanto. No les dé vergüenza hablar de plata. En la facultad no nos entrenan a hablar de plata. Bueno, hablen de plata. Mis honorarios son tanto. ¿Por qué es importante? Porque es parte del acuerdo.
porque es parte de la negociación. ¿Quién le va a pagar al negociador? Que Dios se lo pague, ¿no? Por lo general. No, que Dios se lo pague, no. Hablemoslo, mis honorarios son tantos, me contratan, esto, lo que voy a cobrar va a ser parte del acuerdo, como quieren hacerlo, partes iguales, puede ser parte de la negociación, supongamos. Uno le dice al otro, bueno, mira, está bien, habíamos dicho 50 y 50, pero parte de negociación para llegar a este acuerdo, yo pago el 30 y vos el 70. Al otro le parece bien porque además hubo otra propuesta que le resultaba muy interesante y le dice, ok, ¿está mal? No, porque es por acuerdo. O sea, hay que hablar de plata, hay que dejarlo claro, tiene que estar en el convenio, sea una negociación, sea una mediación. Si vamos a homologar, tengo que hablar de los costos, tengo que decir, vale tanto, lleva este tiempo. ¿Qué significa la homologación? Mira, significa que esto que vos firmaste, que tiene fuerza y valor, hay que explicar, porque la gente dice que lo que dice no tiene valor, sí tiene, muchísimo. Pero lo que hacemos es que le damos un marco legal por si alguien no cumple, entonces ese convenio ya está en carrera para que yo lo presente en un juzgado y lo ejecute. Un tip, ¿es necesario que homologue? Yo muchas veces, para evitarle un gasto a mis clientes, es una posibilidad, depende del cliente, depende de la situación, esto no es para todo el mundo. Si tienen un acuerdo certificada la firma y no quieren todavía gastar en una homologación, por lo general mandamos homologar un convenio cuando vemos que se incumple, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, me viene a ver la persona. Ya no, yo no negociadora, abogada. Vamos, me cambio el sombrero, ¿no? Me cambio el sombrero. Mira, estuve con el negociador tal, llegamos a este acuerdo, todo bien, todo bueno, pero no cumplió esta cláusula. Me vienen a ver a mí. Yo veo el convenio, está certificada la firma por ente escribano público o tiene firma digital. Si me lo muestran en papel, ¿la firma digital vale? No. El papel es una fotocopia. La firma digital tiene valor en el mundo virtual. Yo lo podría ver en el sistema, ¿no? Puede ser que lo homologue. Ahora contesto, Sergio, eso. ¿Me siguen? Esto después lo vamos a hablar un ratito al final, si María del Mar y Fede me dan, llego justo antes del horario. Vamos bien, Paula. Son Sí, recién las 7:15. 7:15, perfecto, pero igual, por las dudas, pero lo vamos a ir porque me gustó porque Miriam me dijo sí, y me sirve que me digan sí. Yo los estoy mirando, a todos, por lo menos los que me salen con la cámara prendida, a todos los que puedo. Me sirve que me digan que sí, porque lo que yo presento en papel y tiene una firma digital, supongamos, ¿no? Yo firmé un convenio con alguien, lo llevo al banco impreso. Algunos bancos te lo van a aceptar y otros te van a decir, no, tráeme el original. ¿Y qué te traigo, la computadora? Tráeme el original. El original en realidad ciertamente es lo que figura en el mundo virtual, ¿no? Con la firma digital que se ve ahí. Se puede enviar el correo, bla, bla. Se pueden hacer cosas, se puede de alguna manera certificar. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son los nuevos desafíos que tenemos frente al ecosistema digital que se ha modificado tanto. Y estos desafíos son súper interesantes porque el Código Civil y Comercial en la Argentina, lo aclaro porque no es en todos lados, para mí ha cometido, no sé si decir un error, pero una falta de visión a futuro. Solamente equiparó a la firma hológrafa, es decir, la firma que escribimos, a la firma digital. La firma electrónica no la equiparó. Por lo tanto, en algunos sistemas, la firma electrónica no le van a dar el valor que generalmente tiene. ¿Qué es una firma electrónica? Cuando ponemos el PIN del cajero, cuando ponemos la clave de usuario, eso es una firma electrónica. Entonces la firma digital en algunas cuestiones se necesita certificar cuando es impresa. Algunos te lo van a pedir, aunque no tenga valor tampoco. Pero te van a pedir cosas rarísimas en cuanto al tema electrónico, porque muchos no entienden bien de qué se trata, entonces piden cosas que no van. Me pregunta Sergio,
¿Puede ser que la homologación del acuerdo le da fuerza ejecutoria? Exactamente, ante el incumplimiento del mismo, ya que el acuerdo en sí, al ser entre privados, es ley para las partes. Todo lo que está firmado entre las partes es obligatorio para las partes. Cuando necesitamos hacerlo valer frente a terceros, necesitamos de la homologación, ¿sí? O de una escritura, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de otras cosas, ¿no? Un boleto de compra-venta es válido entre comprador y vendedor, pero si lo tenemos que pedir una hipoteca sobre ese inmueble, tengo que tener la escritura, porque no es válido frente a terceros. ¿Me siguen hasta ahí? La homologación es súper valiosa, le da fuerza de ley. No estoy recomendando no hacerla, sino fíjense el timing y las posibilidades económicas del cliente o la clienta. Mira, ahora no puedo pagar, no son caras las homologaciones, pero no son caras, hoy digo yo, no es caro. Pero para el otro por ahí es carísimo y no puede, porque tiene que pagar un montón del acuerdo. Y en 3 meses no va a tener un peso partido al medio. Entonces tengo que tener cuidado con respecto a esto, ¿no? También el timing de cuándo lo vamos a hacer. Esto como abogados, como mediadores, como negociadores, como personas humanas, que nos hace ver con empatía a quien tenemos sentado enfrente. No, lo tenés que hacer ahora. Sí, pero no puedo. Bueno, a ver, vamos a buscarle la vuelta. Esperemos un poquito. Mientras tanto, ¿sabés qué podemos ir haciendo? Vamos pagando el sellado, lo dejamos iniciado en el sistema, presentamos, si no, si es papel, y vamos avanzando en la medida que se pueda. Los honorarios los podés pagar al final, lo que quieran, pero lo pueden ir coordinando. Piensen en el timing. Les digo, yo no soy una persona interesada por la plata, porque ustedes me van a escuchar, me encantan las cosas lindas y toda esa historia. Pero la verdad es que yo sí algo que debo criticarle a las universidades, que les vuelvo a decir, han sido excelentes. Yo soy abogada de la UBA, que realmente es de primerísimo nivel en muchísimos aspectos, y no nos enseñaron nunca a administrar un estudio jurídico, ¿no? A atender clientes, que cada vez está más difícil, ¿no? No nos enseñaron a cobrar honorarios, no nos enseñaron cómo decir que tenemos que cobrar honorarios. De repente somos una Carmelita descalza y cuando vos decís tenés que cobrar, todos te odian. No, hay que cobrar. Bien. Vamos a volver a algunas cosas. Se deben escuchar. Yo tengo a mis perros en el patio, pero para mí se escucha. ¿Fede se escucha? No, ¿María no del se Mar? escucha. No, no se Ah, escucha. puse el tema de aplacar el ruido de fondo, pero la verdad que increíble. Ahí vuelvo. Bien, vamos a repasar algunas cositas de acá. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de la pregunta del replanteo? ¿La anotaron? ¿Qué podemos hacer? Pero esto lo pueden usar para un montón de cosas, no solo para negociación. ¿Qué podemos hacer para satisfacer los intereses de A y al mismo tiempo satisfacer los intereses de B? Pero yo quería buscarles... esto que yo les decía hoy. No sirve esta estrategia. Primero negociemos y vemos qué sucede. Si las cosas no salen bien, recién en ese momento veré qué hago. No, de ninguna manera, eso no es estrategia, eso es voy a que te criaste, veo, a ver, y eso no somos serios. No somos serios, no somos serios como abogados, no somos serios como negociadores, no somos serios como mediadores, nada. Tenemos que estudiar la situación y ahora tenemos la posibilidad de, supongamos nos cae el caso como negociadores y nos dicen, mira, yo tengo tal situación con tal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos con cualquiera, lo googleamos y empezamos a investigar a las partes. A ver, ¿quién es esta? El que me dice que no googlea a alguien, discúlpenme, me retiro de la sala. Bueno, googleen los casos también. Busquen, analicen, encuentren, vean las redes sociales, qué se dicen, qué no les gusta, qué les gusta. ¿Por qué? Porque les va a dar herramientas a ustedes. Si ustedes ven que la persona sigue, no sé, a una de esos que son té gourmet, qué sé yo, esos que, Facebook ni hablar, esos que les gustan los blends de no sé qué, y tengan en la mesa los tecitos.
tengan en la mesa los tecitos, lo ven a la persona bueno, pero no busquen de uno solo, porque ¿qué van a perder? Neutralidad. Imagínate que le viste al tipo, los de otros países, Boca, lo conocen todos, ¿no? Me parece, un equipo de fútbol. Suponete que tenés yo tengo toda la oficina vestida de Boca y el otro es de River. Espantosamente perdí la neutralidad. El tipo va a decir, yo de acá me voy, ¿no? También tenemos que tener cuidado porque ¿con qué comunicamos? Con todo lo que está alrededor comunicamos también, ¿no? Expresiones religiosas, ¿no? Todo ¿se acuerdan? En muchos juzgados todavía se encuentran en algunos lugares, se suele ver una cruz católica. No está mal, por favor, todo lo contrario. Pero puede suceder que alguien que no sea del credo no se sienta a gusto o sienta que ese es un espacio donde no se lo va a percibir de la manera que quiere ser percibido o percibida. Y estas cosas las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque comunican. Todo comunica. El primer axioma de Václavic. No existe la no comunicación. Hoy leí que 2 personas se pelearon en el colectivo porque una no le daba la silla a la otra y no sé qué. La típica. Sube una embarazada al colectivo. Se durmió todo el colectivo. Están todos durmiendo, ¿no? Todos miran para abajo. Nadie va a dar la silla, ¿no? Automático soponcio, todo el mundo desmayado durmiendo. ¿Por qué? Porque nadie quiere levantarse. ¿Eso qué es? Comunicar. Comunico. No me interesa que estés embarazada, sorry. Esto es comunicar. Todo comunica. No existe la no comunicación. Relación y contenido. Otro de los axiomas de Václavic. La relación que hay entre esas 2 personas o esas 2 partes marca el contenido de la comunicación. Si hablan un padre-hijo, madre-hijo, lo que sea, ¿no? Hay una relación en donde hay una situación de poder, teóricamente sobre un lado, y una situación de menos poder sobre el otro. La forma de la comunicación va a determinar esa relación y viceversa también. En una negociación lo mismo, ustedes tienen que estar muy atentos, porque van a ver cómo una de las partes, quizás son socios, pero uno se considera mejor o más poderoso, más fuerte que el otro. Y lo van a ver en la forma en cómo se comunica. Yo te digo a vos siempre, vos sabés cómo yo soy. Yo. Estas cosas son comunicación pura, parte de la negociación. Es es el alimento del mediador. El mediador está con la escucha activa, no al 100%, al 1000%, absorbiendo todo esto que da vuelta. Si es una de esas personas que se comunica tocando, ¿vieron? Esos que, ¿cómo andás? Y toda esta historia. Puede ser una situación muy amistosa y en otras cosas dominante. Y demostrar quién está en una situación de poder frente al otro. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me estoy perdiendo de algún comentario? ¿Se me pasó? Bueno, Facebook, que me decían recién, que es una buena fuente de información, porque además, ¿qué podemos ver? Las palmaditas falsas en la espalda, totalmente. Más trucho en Argentina. Más falso que eso no hay. ¿No? Tipo, ¿cómo te va? Te voy a destruir en los próximos 5 minutos. Acá traje a mi abogado caníbal. Esto me encanta porque hay veces que estoy en una negociación y viene el señor todopoderoso. Puede ser una señora todopoderosa, pero sinceramente muchas veces se da más de este por qué. Porque el famoso techo de cristal de las mujeres, ¿no? No llegamos a algunos espacios de poder todavía o no tanto. Muchas gracias, muchas gracias, Jean. Entonces, ¿qué pasa? Llega la gente, ¿no? Está el señor que los anillos le pesan más que la mano, toda esta historia, y vienen los abogados todos de traje con esas caras de... Nosotros las sabemos todas, estudiamos en Harvard y lo que viene por delante es todo destrucción y muerte, ¿no? Y viene el señor que es el que laburaba efectivamente en la empresa, ¿no? Viene de traje de fajina,
con 3 colegas bien, pero que no son el equipo de Harvard. La diferencia de poder, eso es una manera de comunicar, ¿no? Está mostrando. Ustedes en La Pampa, así que tenés razón, pero bueno. Tenemos muchos en todos lados. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que están comunicando y que están mostrando. El negociador tiene que estar muy atento a esto, porque está marcando cancha, está marcando espacio, está marcando quién puede más. Pero, ¿qué dijimos que era lo que más podía, lo más fuerte, lo que de verdad te daba la fortaleza? El man y el pan. Vos podés tener toda la plata del mundo, pero si la alternativa del señor vestido de fajina, de overol o de lo que fuese de laburo, es mucho más importante y más valiosa que lo que el otro lo presiona, olvídate, tiene el poder el otro. Pero el negociador es el que debe estar atento a que se elabore toda esa posibilidad de alternativas de ambas personas. Muchas veces en una negociación que no tiene un formato estricto, uno se puede reunir en privado, ¿no?, con las partes e ir preparando. Van a ver en YouTube, Antonio las tiene en las clases. Hay varias de justamente el método de negociación de Harvard, de Uri. Inclusive hay una charla que él cuenta, una negociación en la que participó con un líder político muy poderoso, y cómo fue armando y desarmando esa conversación, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el mediador? Que el mediador, al mediador se le requiere, en la mesa me preguntan, en la mesa de negociación, ¿uno tiene que buscar el equilibrio en las partes? ¿Es así? La realidad es que vos lo que tenés que generar es sembrar. Está muy buena la pregunta. ¿Quién busca el equilibrio de las partes? Miriam dice el mediador. El mediador o el negociador es una semilla de colaboración. El equilibrio lo encuentra en las partes. Pero el negociador es el que siembra la plantita y la riega para que eso crezca. ¿Cómo lo hace? Con las herramientas que les decía hoy. Preguntando, preguntas de reflexión, reuniones en privado, preguntándole, y supongamos que te reuniste en privado con una de las partes y su abogado. Doctor, discúlpeme, ¿ustedes analizaron los costos de un posible proceso en el caso de que hoy no se llegue a un acuerdo? Alternativa. ¿Tenés la plata para iniciar el juicio? ¿Sabés cuánto te van a cobrar de honorario? ¿Hablaron de esto? Eso es una alternativa. No, si esto no se arregla me voy a juicio. ¿Podés bancarlo al juicio? ¿Sabés que te va a durar 8 años? Con apelación, cámara, bla, bla, bla. Y me quedo corta en algunos casos. Entonces, el equilibrio, el mediador, colaborando a que se reconozcan las fortalezas, también puede ser claramente, ¿no? Reconocimientos entre las partes, eso es otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, hay veces que uno escucha, bueno, yo sé que soy el que trae de todos los clientes, pero la verdad que sin la presencia de Héctor, la empresa no podría haber avanzado. A veces se dicen estas cosas, el mediador las toma como una perlita, eso se llama perlita, es un reconocimiento de uno y otro, y el mediador, ¿qué hace? La replica para que se vuelva a escuchar, ¿sí? Como dijo Juan sobre Héctor, si bien él traía a los clientes, Héctor era una pieza fundamental de esa empresa. Y eso lo estamos viendo. El mediador replica, es un parlante que hace, o el negociador, que eso se vuelva a escuchar, ¿no? Que no pase desapercibido. Y el equilibrio se va encontrando en la medida que logramos separar las posiciones de los intereses. Y en la medida que separemos las personas del problema. Ahí vamos a encontrar equilibrios. Mientras quedemos focalizados en las posiciones y en que el otro es el culpable, va a ser muy difícil lograr equilibrios. Esperen que me pusieron 2 cositas más y se me pasaron. A ver. El mediador es un nexo entre las partes. El equilibrio lo logran ellas. Muy bien, Juan.
El mediador es el famoso generador de puentes de oro. A mí me encanta decir cuando estoy en una mesa de mediación, me sortean en una mediación porque cuando es por sistema y es público, en La Pampa es una mediación prejudicial. Y a mí me gusta mucho decir, porque hay que explicar, ¿no? Hay que explicar qué es uno, ¿no? Hay gente que no sabe qué es uno. Pues está ahí, dieron tantas vueltas, fueron a defensoría, fueron a esto, fueron al otro, ¿y vos quién sos? Mira, yo soy quien hoy va a colaborar con ustedes para tratar de que generemos una comunicación. Voy a intentar ser un puente para ustedes. El negociador también es un puente, o crea puentes de oro, colabora con esa gente. ¿Cómo? Depurando, haciendo como un tamiz entre las cosas negativas que se van diciendo, el mediador de alguna manera, o el negociador, las reconfigura y dice, sin perder el sentido y el contenido de lo que uno de ellos dijo, saca todo lo negativo, lo depura y puede reencuadrar una situación en algo nuevo. Reencuadrar, le puse un marco nuevo a una foto vieja y de repente se vio mejor, ¿no? Luce más. La corrí de lugar además y está más visible. Ay, mira, esa foto no la había visto, hace 20 años la tengo en la casa. Pero le puse un marco nuevo y le da luz ahora. Un reencuadre, otra herramienta. Entonces se están diciendo cosas negativas, pero el mediador o el negociador en el caso ve, bueno, estamos tratando de coordinar entre todos un espacio de comunicación buenísimo, que si bien a veces nos podemos poner un poco más nerviosos que en otros momentos o hay alguna situación explosiva, porque es lógico, se están discutiendo cosas muy complejas y de hace mucho tiempo. Hoy estamos aquí los tres sentados en esta mesa. Y hacía 5 minutos que se estaban diciendo de todo, pero el negociador ve que están los tres sentados en una mesa hablando. Entonces, en la mente de esa gente, también empiezan a ver esto. Ese es el trabajo nuestro. Sembrar semillas de que lo que ellos están viviendo, de que esas narrativas que trajeron a la mesa, pueden tener otra historia distinta, pueden tener un camino distinto. Hay unos libros, bueno, cuando era chica los leía, eran esos que vas eligiendo tu propia aventura, ¿se acuerdan que vas eligiendo tu propio camino? Bueno, un poco hacemos esto. A ver, vamos a abrir esta puerta, el mediador o el negociador dice. Y capaz que eligen ese camino, pero lo eligen las personas. Digamos, no tenemos tanto poder de que les metemos algo en la mente de la gente y de repente salen todos, pues si no nos hubieran... dice, y hasta quizás se lleven otra forma de resolver. Claramente, claramente. Inclusive hay algo que se llama mediación transformativa, que es como un interés en generar una transformación en las partes. Yo personalmente creo que todo te transforma, ¿no? Toda experiencia te transforma, para bien o para mal. El negociador lo que está ahí es para tratar de encauzar una transformación positiva y también yo siempre creo que la mirada del mediador es una herramienta. ¿Por qué? Porque vieron que antes dijimos la gente le gusta agradar, lo traemos en el ADN, el conflicto transforma. Así es, Miriam. Lo traemos en el ADN, la necesidad de sociabilizar, de tratar de ser queridos, de estar en un espacio, ser aceptados. A todos nos pasa. Nos puede ir mejor, nos puede ir peor, pero todos tenemos esa necesidad. Y en una negociación pasa lo mismo. Entonces, quizás el que en otro espacio en donde el negociador no estaba presente era un poquito más brutal o desagradable en la forma de comunicar, en un espacio donde hay un negociador, se module esa forma de comunicar y no sea tan brutal. Entonces ya con eso solo tenemos una diferencia. Una duda, me dice Juan Cruz, ¿sería conveniente citar ambas partes en forma individual para conocer sus intereses? Eso lo va a hacer, dice, sus intereses y posterior a eso llevar a cabo la mediación o negociación en conjunto. Bueno, voy a contestar esto. Primero, depende si es una mediación
y es parte del sistema formal de una ley en una provincia. ¿Y qué te permite y qué no te permite hacer? ¿No? Esto es muy importante, está buenísima la pregunta porque me permite explicar esto. Si vos estás en una provincia en donde la mediación es obligatoria y es prejudicial, ¿no? Que ya está dentro del sistema, vos por lo general te vas a poder reunir con las partes en privado, pero ya dentro de la audiencia citada, no previo. Porque el sistema en sí mismo no te lo permite. Si vos sos un negociador privado en tu estudio de negociación, en tu empresa, lo que sea que tengas y vayan a negociar, vos podés citar a las partes como negociador, conocerlas, empezar a analizar, googlear, buscar, investigar. Eso lo podemos hacer aunque sea prejudicial, porque total no le estamos haciendo daño a nadie y nos sirve a todos. Pero depende mucho, ¿se acuerdan otra vez? El líquido es el método, el contenido de todo lo que estamos hablando hoy, que se va a moldar de acuerdo al formato que la jurisdicción en donde vivan les dé. Y si en la negociación es lo más libre que hay en realidad, es lo que no está regulado, inclusive se negocian cuestiones ilegítimas a veces, ¿no? Ilegales. Y los métodos de negociación pueden ser los mismos. Obviamente un negociador formal no va a participar de una ilegalidad, pero quiero decir que es algo muy humano, el trade, el intercambio, la negociación. La negociación es lo más libre, entonces vos como negociador sería súper positivo que te reúnas con las partes antes y que converses con ellos. Inclusive podés llegar a que colaborar con generar el análisis del maní y del pan, ¿no? Y que vean sus verdaderas fortalezas y que empiecen a analizar el maní y el pan de la otra parte. Entonces ya vas a la mesa de negociación, todas las personas con un poco más de preparación y saber sus diferencias. Ay, muchas gracias, María. Es muy importante que entendamos, sí, a ver, preguntas. A ver. Dice, ¿qué institución habilita a una persona como mediador con matrícula? Yo soy de Tucumán. Bueno, vamos a lo primero matrícula y ahora sigo. Por lo general, depende de la jurisdicción. Está la oficina de mediación, que puede ser un organismo público, que son los que te toman el examen para matricularte. Previo a matricularte, vos tenés que formarte como mediador, ¿no? Redes forma mediadores. Vos tenés que formarte como mediador, tener, digamos, el título de mediador formado por una escuela que lo haga correctamente. Y cuando terminás, después en la provincia o en el país donde vivas, lo que tenés que averiguar es cuál es el organismo. Supongamos acá en la provincia se llama Sepumeju, en otros lugares se llama re parecido, San Luis también. Entonces vos vas con tu título de mediador y decís quiero rendir el examen, cuándo es, o qué requisitos tienen ustedes, y ahí te van a matricular. Con tu matriculación podés intervenir oficialmente y de acuerdo a la legislación del país o provincia, tendrás potestades para que si tu firma después con eso solo no requiere homologación, eso va a depender de la jurisdicción. Hay lugares en donde no hace falta, ¿sí? Esperen que me faltaba una parte más de esa pregunta. Por último, ¿cuánto cuesta una homologación? Uy, no, eso es re difícil porque depende mucho de las tasas de justicia de cada provincia, del espacio, de los costos de honorarios que a veces están regulados por los colegios de abogados. Es difícil, pero no es caro. No quiero dar números porque me van a decir, no, pero vos me dijiste una pavada porque en mi provincia tal otra cosa. Y realmente es muy difícil eso. Además, perdonen, pero hay que decirlo, para los argentinos, con la situación que estamos viviendo, hablar de números es como que se nos complica más que antes. Pero ustedes sí tienen que tomar en cuenta esto. Averigüen cuánto cuesta la tasa de justicia para el inicio.
¿Cuánto regula el Colegio de Abogados si hay regulación preestablecida para la homologación? Y pueden ustedes en base a eso cobrar más o cobrar menos, ¿no? Lo que dice el colegio por lo general es un indicativo. Creo que en Mendoza dice Amparo. Se necesitan 5 años de ejercicio de la profesión de abogado para poder ejercer mediación. ¿Es así? No lo sé. No sé lo de Mendoza eso. Sí sé que en Mendoza para la mediación, por lo general la que está, digamos, que tiene un sistema que está sistematizada es la mediación familiar. Inclusive estuve visitando la página el otro día, muy interesante, de cómo se piden y se plantean. Tienen que, todo lo que nosotros les contamos de qué es una mediación, negociación, qué es todo esto, ¿alguien quiere contar algo por micrófono? Adelante. Soy yo. Hola, buenas tardes. Disculpen que tengo la cámara apagada, lo que pasa que he tenido un par de inconvenientes con el tema sonido. Amparo, el tema de la antigüedad, no hay que confundir la nueva ley de conciliación civil con el ejercicio digamos, de ser mediador. Para ser mediador no hay una ley establecida acá en Mendoza que regule, ¿sí?, la mediación privada, sino que solamente existen dentro del Poder Judicial espacios donde se pueden hacer mediaciones, como por ejemplo lo que es la mediación familiar. eh, y en ese punto no está regulado exactamente los años de antigüedad, si no me equivoco son 3, por ejemplo, creo que el último concurso eran 3 años, y en la conciliación, que es esta nueva ley que todavía no está vigente, se requieren 5 años de antigüedad. Aproveché a tomar agua y tengo una alumna nueva que está con Janina, un poco precoz la alumna, pero bueno, todo vale. Por eso es muy importante este tipo de preguntas, y este tipo de preguntas no son como una fábrica Ford, ¿no? No hacemos todos los coches iguales. La respuesta no va a ser única, por eso les remarco tan fuertemente esto de veamos qué pasa en el espacio donde yo quiero ser mediador o negociador, a ver de qué se trata. Si quieren, ustedes lo revisan, de última después se contactan conmigo y me preguntan o vemos la ley juntos, no hay problema. Pero sepan que hoy lo que sí es general es el método de negociación de Harvard, ¿sí? Porque eso es lo que nos da la fortaleza de saber cómo manejarnos. Por lo general, cuando uno llega a una negociación o a una mediación, lo que hace es un discurso de apertura. No es que me pongo la banda y entro a dar el discurso. No, explico cómo me llamo, quién soy, de qué se trata esa reunión, cuánto tiempo vamos a estar reunidos, que nos podemos reunir en reuniones privadas, que eso no está mal. Les explico qué es la neutralidad, algo re importante en las negociaciones y en las mediaciones. El discurso inicial, muy bien. ¿Qué es la confidencialidad? Vieron que cuando estamos en un Zoom y nos piden permiso para grabar, digamos, el sistema te dice que vos tenés que dar el permiso. ¿Por qué? Por la cuestión de la confidencialidad. Y si estamos en una mediación virtual, hay que marcarlo fuertemente a esto, o en una negociación virtual. Y aunque no estemos en una negociación virtual y estamos dando el discurso inicial, el discurso de apertura, tenemos que decir que la confidencialidad no es solamente en nos estamos viendo, sino en el ecosistema digital. Yo no puedo vulnerar, acá en mediación y me saco la selfie. No, no tengo que mostrar el espacio, no tengo que, sí, acá me ofrecen tanto, me pasó, pero esto marcó, sinceramente esto es así, marcó jurisprudencia acá en las provincias. Estábamos en una mediación y fuimos a las reuniones privadas, yo me reúno con las partes, la otra parte sube en Facebook que le estaban ofreciendo re poco en no sé qué cosa, que le dijo que era una no sé qué, la otra persona, de todo. Tuve que frenar la mediación, ir a hablar a la oficina, hacer un planteo de la vulneración de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque nadie tiene, el mediador no puede, y el negociador, no podemos
específicamente decir nada de lo que se habla en ese espacio, excepto qué cosa, que nos den la autorización la gente porque quieren que hablemos, o porque estamos frente a la comisión de un delito y nos volvemos agentes de denuncia, ¿no? Estas son cosas que sí pueden, digamos, limitar el deber de confidencialidad. La confidencialidad se rompe cuando hay delito, claro, bueno, cuando vos lo detectás, ¿no? Cuando vos estás en conocimiento de, ¿no? Hay algunas jurisdicciones que dicen que la mediación, cuando hay violencia de género, no se media. En mi jurisdicción esto lo dice, pero por ejemplo, las mediaciones, en este caso son mediaciones y no negociaciones, que se hacen por cuota alimentaria, vos no las dejamos de hacer. ¿Por qué? Por interés superior del menor, porque en realidad lo que estamos hablando es de la plata para el niño, niña, adolescente, ¿sí? Supuesto delito de acción pública, todo lo que vos puedas detectar que algo está pasando, o que realmente ves que hay una, vieron que dijimos que la manera en que se comunican a veces determina el tipo de relación, ¿no? Si vos estás en una negociación y vos ves que realmente hay una cuestión de abuso, o que se detecta amenaza, hay que ver si se puede continuar con ese espacio. Atentos, atentos. A toda la, ¿qué cosa? Metacomunicación, la parte más importante de la comunicación, ¿sí? Si algo no les cierra, acuérdense la coherencia, la incoherencia. Hay una serie, hace un tiempo ya, es media viejita, pero está buena, se llama Lie to Me, Miénteme, que era un tipo que, si hubiese un tipo así, ya lo contrataron de la NASA, del FBI y de no sé dónde, porque realmente, además, y ser la hija de ese tipo era una tragedia, horrible. Pero bueno, ¿qué pasaba? El tipo tenía una capacidad para leer la gestualidad, la micro, porque a él lo llaman microgestualidad, ¿no? Que son pequeños movimientos faciales que hacen que el otro interprete lo que de verdad subyace en lo que quisiste decir. Y vieron que ahora están de moda que le ponen testimonios y hay uno que les lee los gestos. Bueno, algunas cosas están buenas y otras son una patraña, por decirlo muy sutil y amablemente. También hay algo muy interesante, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que un día si quieren hablamos mucho más de esto, pero la inteligencia artificial que hace, que lo que trata de hacer a través de algoritmos de comprensión es buscar patrones y encuentra patrones de comportamiento y se está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para la lectura de expresiones faciales. Guarda con esto, porque ahí hay cuestiones de confidencialidad, de datos y privacidad, ¿verdad? Si yo doy autorización o no la doy, qué van a hacer con mis imágenes posteriormente, qué significa que me estén leyendo. Entonces, que no tengo derecho, yo no estoy obligada a decir la verdad si estoy declarando y soy la imputada, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, son preguntas de la nueva tecnología, entre muchas otras cosas. ¿Se acuerdan que en la clase de Antonio yo les hablé de cleros? Les puse, ¿no? El que estuvo presente, o alguno, lo pusimos en el chat. Cleros es un método de negociación alternativa que utiliza blockchain. Otro día hablamos más de esto, pues estamos medio ahí jugados y no da. Pero es justicia aplicada por los pares. Y si a alguien le interesa entrar en la página y verla, yo no soy accionista ni nada, no estoy promocionando nada, pero es interesante para verlo. Uno puede ser juez, ¿no? Y se maneja con Ethereum. Y otro tema muy, muy interesante que tiene que ver con claves, con blockchain, con dinero electrónico, con las e-wallet y demás, es los testamentos. Ah, sí, yo me morí y me fui con todas las claves de la plata que tengo. ¿Estaría buenísimo hacer una charla de inteligencia artificial? Dale, no hay problema, después lo hablamos. Hablamos un poco de eso y de cómo nos trazan y nos evalúan y nos clasifican en las redes. Porque nosotros nos creemos que estamos re solos acá en el estudio y nada, y tenemos un montón de situaciones detrás que ya las vamos a hablar. Pero, ¿qué es interesante de todo esto? Saber que además, si estoy en una negociación virtual
Y si estoy en una negociación presencial, hay algunas características y herramientas y forma de comunicación que se modifican. Lo que les decía hoy, es necesario luz, es necesario sonido, es necesario generar en lo posible, que ahora está todo muy caro, pero la mejor conectividad posible. Hay veces, aunque pagues la mejor del mundo, tenés una tormenta, como puede pasar en mi pueblo, que a veces hay tormentas que te vuelan todo, y listo, no importa que seas Bill Gates, olvídate, no tenés internet. Y estas cosas pasan. Pero tenemos que adaptarnos, tenemos que saber que la negociación es una de las capacidades humanas más increíbles. No hay ninguna inteligencia artificial al día de hoy que pueda equiparar la inteligencia humana de la negociación. Es una de las habilidades blandas que podemos todos adquirir a los fines de no quedar relegados de toda la tecnología que viene. Nosotros no vamos a ser más eficientes que una inteligencia artificial evaluando fórmulas físicas o evaluando o sintetizando químicos y analizando todo esto. Pero sí vamos a ser mucho más eficientes en la empatía, en la comprensión. Podemos tener una IA que nos prediga que en tal juicio va a pasar tal o cual cosa, pero es una IA que va a predecir en base a datos antiguos, en datos pasados. El comportamiento humano no se puede predecir. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Yo solamente me resta decirles que la pasé genial, me encantó. Agradezco la cantidad de cámaras prendidas que hay, para mí fue un regalo, me lo guardo y bueno, espero poder volverlos a ver alguna vez más. Y le paso, si alguien tiene más preguntas, por favor, ya se deben haber dado cuenta que yo encantada. Bueno, gracias por lo que me dicen. María del Mar o Fede, si quieren tomar ustedes. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Realmente fue, bueno, una capacitación excelente. Estamos muy agradecidos y agradecidas por esta instancia entre redes alternativas y estudiantes digitales, que ahí les dejé también a los compañeros asistentes las redes sociales de ambos, por si quieren enterarse de futuras capacitaciones, tanto de los métodos alternativos de resolución de conflictos y todas las jornadas que imparten desde redes, como desde todo lo que hacemos en Estudiantes Digitales. Así que, bueno, agradecer por esta jornada, también por la anterior, que fue una jornada maravillosa. No nos acompañó mucho la tecnología, pero la verdad que la calidad fue un milagro, fue algo hermoso, y para toda la gente que le gusta la mediación y que saben al respecto o que están aprendiendo al respecto, es un honor poder escuchar personas como el Magíster y como Paula. Realmente fue muy, muy interesante. Así que, bueno, yo por mi parte agradecer desde Estudiantes Digitales, agradecer a María del Mar Villarroel, porque ella como mediadora también tomó participación en esto. María del Mar Villarroel se capacitó con redes alternativas, ella es abogada y también es mediadora de Mendoza, y también pertenece a la Academia de Estudiantes Digitales. Entonces agradecer a María por este contacto y por ahí el inicio de ojalá muchas capacitaciones que puedan venir después, o muchas instancias que podamos hacer con redes alternativas, y gracias a los ponentes, también a Omar Najim, que también en nombre de redes alternativas armó esta capacitación en conjunto con Marco Agustín Reynoso, que es el jefe de talleres de nuestro espacio. Así que simplemente agradecer de corazón y decirles a los compañeros que, bueno, si Paula lo permite, que por lo que escuché sí, vamos a poder enviar el PowerPoint que ella realizó para ustedes, así ustedes ya lo tienen, y de última si lo quieren imprimir o lo quieren tener de forma virtual, la idea es que les sirva. Al igual que esta jornada va a estar grabada, si Paula nos permite, también nos gustaría poder subirla a YouTube, porque hay mucha gente que por ahí no ha asistido ahora, pero sí le gustaría volver a revisar esta capacitación. Así que, bueno, pedirle esas autorizaciones a Paula y agradecer nuevamente tanto a Redes Alternativas como al equipo de estudiantes digitales que hizo esto posible. Bueno, yo te doy autorización a todo, después te paso el Power
Muchas gracias María del Mar y Federica y estudiantes digitales. Realmente para mí fue un placer, la pasé bárbaro. Así que después le subo al chat el Power para que lo compartan. ¿Les parece bien? Y Nos muchas parece gracias por lo que me excelente. dijeron ahí en el chat. Gracias, Paula, por participar. Les cuento que yo cursé con Paula, ella fue mi profe, y por eso cuando hablé con Omar, que también es nuestro contacto en redes, nos dijo, bueno, Antonio, ¿y quién más? Y yo pensé en Paula, digo, bueno, Paula, y me dijo, bueno, ella va a estar encantada. Así que muchísimas gracias, Paula, por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias María del Mar, gracias Paula y gracias a todos los compañeros presentes. Sin más, quiero saludarlos y saludarlas y decirles que bueno, ya serían buenas noches porque yo estoy en un país donde son las 7 de la mañana, pero seguramente por allá Pobre. ya debe ser de noche. Así que bueno, los quiero saludar y bueno, le dejo a Paula las últimas palabritas para ya despedirse de los compañeros y finalizar la reunión. No, solo un abrazo enorme, besos y nos vemos. Vayan a descansar todos. Saludos, que estén muy bien.